Era una misa como cualquier otra, hasta que una luz intensa e inesperada atravesó los vitrales, llenando la iglesia de una presencia casi palpable. El ambiente se transformó instantáneamente, como si todos los fieles sintieran algo más allá de lo habitual. No era solo el resplandor, había un sonido, algo que parecía el eco de campanas distantes, pero la campana de la iglesia permanecía inmóvil. Aquellos que estaban presentes relataron una sensación de asombro, y algunos afirman haber oído una voz, suave pero firme, que resonaba dentro de sus corazones. Mientras el sacerdote continuaba, había una tensión silenciosa en el aire, una mezcla de miedo y esperanza. La luz persistía, desafiando cualquier explicación racional. Era como si el cielo se hubiera abierto brevemente, dejando caer un vislumbre de algo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Los fieles, en sus oraciones silenciosas, sentían que algo sagrado estaba a punto de suceder. Muchos se arrodillaron, las manos unidas en adoración, mientras el padre intentaba mantener el orden, pero hasta él parecía incapaz de ignorar la grandiosidad del momento. A partir de ese instante, nadie salió de esa iglesia sin haber experimentado una transformación interior. El evento no solo dejó marcas visibles en los ojos atónitos, sino que también sembró una semilla de curiosidad espiritual en cada alma presente. Señales así no suceden por casualidad, y muchos comenzaron a cuestionar si aquel evento no sería el presagio de algo mayor. Quizás lo que vendría a continuación fuera un mensaje divino más claro, una advertencia de los cielos. ¿Puedes sentir la conexión entre esa luz y lo que estaba por venir? En medio de aquella atmósfera cargada de misterio, la voz celestial se hizo escuchar, suave, pero imponente. No fue un sonido común, sino algo que resonaba directamente en el alma, como si las palabras estuvieran siendo susurradas por una fuerza invisible. Prepárense, fue lo que todos entendieron, un mensaje claro y directo, pero lleno de profundos significados. El impacto fue inmediato, algunos comenzaron a llorar, otros a murmurar oraciones, mientras muchos se aferraban a la fe, buscando comprensión en las palabras de la Biblia que llevaban consigo. El temor y la esperanza se mezclaron, creando un escenario espiritual que parecía estar al borde de una revelación grandiosa. Aquella mensaje, envuelta en misterio, no era solo un aviso, sino una invitación a la transformación. La voz no solo hablaba de cambios, sino también de una preparación espiritual que exigía urgencia. Muchos allí presentes sentían que algo mayor estaba en camino, algo que trascendería esa misa. Jóvenes cristianos, que antes veían la religión de manera distante, ahora estaban absortos, con el corazón palpitando en una nueva expectativa. Este mensaje no se limitó a aquellos que estaban físicamente presentes. Pronto, testimonios de fe comenzaron a circular, de quienes habían soñado con esas palabras o sentido la misma presencia celestial en otros lugares. La adoración, que antes era cotidiana, adquirió una nueva profundidad. ¿Qué más podría revelar esa voz? La sensación de que algo mayor estaba a punto de desarrollarse flotaba en el aire. Y así, la transformación continuaría, no solo entre los fieles, sino en el corazón de aquel que dirigía la misa. El padre Petar, conocido por su serenidad habitual, permaneció aparentemente inalterable durante el evento extraordinario. Sin embargo, aquellos que lo conocían bien notaron algo diferente en su mirada, como si una luz invisible hubiera tocado su alma de forma profunda. Prosiguió con la misa, pero cada palabra que salía de su boca llevaba un peso mayor, como si su homilía estuviera siendo guiada por una fuerza superior. Era como si, en ese momento, hubiera sido elegido para algo más grande de lo que él mismo podría comprender. Después del evento, sus homilías nunca más fueron las mismas. Comenzó a hablar con una intensidad diferente, como si cada sermón estuviera cargado de una urgencia espiritual. En sus palabras, siempre había un llamado a la oración más profunda, a la adoración sincera y al estudio de la Biblia. Era como si se estuviera preparando a sus fieles para un tiempo de grandes cambios. Muchos sentían que el padre Petar había sido tocado directamente por Jesucristo, y su postura mostraba la humildad de quien carga un peso sagrado. La transformación del padre Petar se convirtió en un faro de esperanza para los fieles.
aquellos que lo escuchaban sentían que sus palabras ahora traían una autoridad divina, como si el mismo Evangelio estuviera siendo proclamado con una nueva voz. Su serenidad permanecía, pero había una profundidad espiritual que atraía multitudes en busca de orientación. ¿Qué significaba este cambio? ¿Había recibido una misión especial de los cielos, algo que solo el tiempo revelaría? El fervor que comenzaba a crecer en Medjugorje parecía ser solo el principio. El impacto del evento no tardó en propagarse como un fuego. Medjugorje, que ya era un lugar de devoción, se transformó rápidamente en un punto candente de peregrinación. Personas de todas partes del mundo comenzaron a llegar, buscando vivir lo que habían escuchado. Los relatos de experiencias espirituales se multiplicaban, con fieles atestiguando milagros, curaciones y momentos de profunda conexión con lo divino. El ambiente en la ciudad se impregnó de una atmósfera de oración constante y intensa adoración. Las iglesias locales estaban abarrotadas, y el sonido de los alabanzas resonaba por las calles, como si las mismas piedras estuvieran alabando junto a los fieles. Grupos de jóvenes cristianos se reunían en sesiones de estudio bíblico, tratando de entender las señales que estaban presenciando. Era común ver personas arrodilladas en las aceras, en profunda oración, mientras otros caminaban en peregrinación hasta las colinas, donde decían que el evento había tocado la tierra de una forma especial. Todos estaban en busca de respuestas, de una confirmación de lo que sus almas ya sentían. Y, a medida que las multitudes crecían, también aumentaba el misterio en torno al fenómeno. ¿Sería este el inicio de una nueva era espiritual? Había una creciente expectativa de que algo aún mayor estaba por venir. Los testimonios de fe aumentaban, y muchos sentían que Medjugorje no era ya solo un lugar de peregrinación, sino un epicentro de una renovación global de fe. Esto llevó a las autoridades y teólogos a examinar más de cerca lo que estaba sucediendo, buscando explicaciones para lo que parecía desafiar toda lógica. Con el aumento de las peregrinaciones y el fervor religioso creciente, las autoridades eclesiásticas y teólogos renombrados comenzaron a investigar los acontecimientos de Medjugorje. La Iglesia, siempre cautelosa respecto a fenómenos sobrenaturales, envió representantes para analizar la situación. Aunque los signos eran innegables, el brillo de la fe y los testimonios de milagros eran numerosos, la explicación definitiva aún se escapaba a la comprensión. La ciencia y la teología se entrelazaban en una búsqueda que parecía solo reforzar el misterio, y el pueblo aguardaba una palabra oficial. Entre los teólogos, las opiniones divergían. Algunos creían que los eventos eran signos de los tiempos, un llamado urgente a la preparación espiritual. Otros, más escépticos, sugerían que podría haber explicaciones naturales o psicológicas para lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, era difícil ignorar el impacto emocional y espiritual que el evento había causado en las masas. Las personas hablaban de sueños, visiones y curaciones que desafiaban la medicina, y eso comenzó a dividir a los estudiosos entre aquellos que aceptaban el misterio y los que preferían esperar más pruebas concretas. Entretanto, la fascinación por el fenómeno continuaba en aumento. La investigación de la Iglesia solo parecía aumentar el interés de los fieles y de los curiosos. Mientras esperaban una conclusión, muchos creían que algo aún mayor estaba por suceder, algo que desvelaría de una vez por todas el propósito de este evento sobrenatural. Y, en el centro de toda esta expectativa, el padre Petar asumía un papel cada vez más importante. Después del evento milagroso, el padre Petar comenzó a ser visto como una figura central en Medjugorje. Su presencia serena, incluso ante fenómenos inexplicables, trajo una sensación de consuelo para los fieles que buscaban respuestas. Sin embargo, aquellos que lo conocían notaron un cambio sutil, pero profundo. Sus homilías, que ya eran ricas en espiritualidad, comenzaron a tocar las almas de una manera nueva, casi profética. La convicción en sus palabras creció, como si hubiera recibido una misión directamente de los cielos. Las personas comenzaron a ver al padre Petar como más que un simple sacerdote local. Muchos creían que había sido elegido para liderar una nueva fase de la espiritualidad global. Las especulaciones de que él había recibido una revelación especial se propagaron rápidamente.
Jóvenes cristianos de diversas partes del mundo viajaban hasta Medjugorje solo para escuchar sus sermones, que ahora estaban llenos de referencias al Evangelio, a la oración y a la urgencia de un retorno genuino a la fe. Sus palabras resonaban como un llamado a la adoración y a la alabanza, fortaleciendo la devoción de aquellos que ya creían en un propósito mayor para el evento. Mientras tanto, el papel del padre Petar se expandía más allá de las fronteras de Medjugorje. Fue invitado a participar en conferencias internacionales sobre espiritualidad, siendo visto como un mentor para muchos. Cada vez más, las personas aguardaban con ansias nuevas revelaciones, más sermones que pudieran esclarecer los misterios que rodeaban Medjugorje. La sensación era que Padre Petar apenas estaba comenzando su misión, y el futuro prometía grandes cosas, especialmente con el fervor espiritual extendiéndose rápidamente a otras regiones. El impacto del evento de Medjugorje se propagó mucho más allá de las fronteras de la pequeña ciudad. Poco a poco, la noticia llegó a otras partes del mundo, y el fervor espiritual se expandió como un fuego que nadie lograba apagar. Jóvenes cristianos comenzaron a movilizarse en sus propias comunidades, organizando grupos de oración, estudios bíblicos y cultos devocionales, inspirados por el ejemplo de aquellos que habían presenciado los milagros en Medjugorje. Lo que empezó como un acontecimiento aislado pronto se convirtió en una ola global de espiritualidad renovada. En las iglesias, el número de fieles crecía exponencialmente. Familias enteras se reunían para escuchar sermones y testimonios de fe, y la palabra de Jesucristo resonaba con más fuerza que nunca. Muchos comenzaron a ver Medjugorje como una señal de los tiempos, una convocatoria divina para que la fe fuera restaurada en un mundo cada vez más secular. Las redes sociales también desempeñaron un papel fundamental en este movimiento, con testimonios de adoración y experiencias personales multiplicándose en línea, atrayendo a más personas a reconectar con sus creencias religiosas. Esta renovación de la fe fue especialmente fuerte entre los jóvenes. Inspirados por la valentía de testimonios como el de Carlo Acutis, vieron en la tecnología una forma de amplificar sus voces. Sitios web, blogs y vídeos sobre temas como la Biblia, el Evangelio y el cristianismo comenzaron a surgir en todas las plataformas. Los jóvenes se dieron cuenta de que, al igual que Carlo, podían utilizar estos medios para compartir sus experiencias y atraer a más personas a la iglesia. El evento de Medjugorje, de alguna manera, había encendido una luz de espiritualidad que ahora iluminaba el mundo entero, y esa llama parecía crecer con cada nuevo testimonio de fe compartido. Carlo Acutis, un joven profundamente devoto, fue un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser utilizada para fortalecer la fe. No veía Internet solo como un medio de distracción, sino como una herramienta poderosa para difundir el Evangelio y conectar a jóvenes cristianos alrededor del mundo. Creando un sitio web sobre los milagros eucarísticos, demostró que la tecnología, cuando se utiliza con propósito, puede ser un vehículo para la adoración y el alabanza. Hoy, Internet sigue siendo una plataforma donde la fe encuentra espacio para florecer, ya sea a través de blogs devocionales o sermones en línea. La espiritualidad moderna se beneficia enormemente de la facilidad con que se puede acceder a estudios bíblicos y testimonios de fe a través de las redes sociales. No es raro ver aplicaciones dedicadas a la oración, o comunidades en línea donde cristianos de diferentes partes del mundo comparten sus testimonios y se animan mutuamente. La tecnología, lejos de alejar a las personas de su fe, se ha convertido en un recurso valioso para quienes desean profundizar en el cristianismo de manera práctica y accesible. Los jóvenes, especialmente, encuentran en Internet un espacio donde pueden conectarse con otros que comparten la misma devoción, algo que antes estaba restringido a las iglesias físicas. Carlo Acutis mostró que, al integrar la tecnología con la espiritualidad, es posible alcanzar a millones con un mensaje de fe que trasciende barreras geográficas. Hoy, muchos jóvenes siguen este ejemplo, utilizando redes sociales como Instagram, YouTube y hasta TikTok para difundir la palabra de Jesucristo. Promueven adoración virtual, organizan cultos en línea y comparten sermones que inspiran a millones. La espiritualidad moderna, en este sentido, se convierte en una experiencia global, conectada, donde la tecnología no es enemiga de la fe, sino su aliada en la propagación del Evangelio a nuevas generaciones. El testimonio de Carlo Acutis resuena fuertemente entre los jóvenes de hoy,
revelando un nuevo camino para vivir la fe cristiana. Su vida, marcada por una devoción genuina y un enfoque moderno de la espiritualidad, inspira a muchos a buscar una relación más profunda con Jesucristo. A través de sus acciones, demostró que ser un joven cristiano no solo es posible, sino también vibrante y relevante, llevando a los jóvenes a identificarse con su camino de fe. Las redes sociales han desempeñado un papel crucial en la difusión de su historia, convirtiéndolo en un verdadero ícono para una nueva generación. Los jóvenes, al encontrarse con la vida de Carlo, encuentran motivación para involucrarse en sus comunidades religiosas. Se sienten alentados a participar en grupos de jóvenes, retiros espirituales y proyectos misioneros, sabiendo que la fe puede y debe ser vivida activamente. La manera en que Carlo utilizó la tecnología para propagar su fe sirve como un ejemplo práctico de cómo cada uno puede marcar la diferencia. Cuando un joven se une a un grupo de estudios bíblicos o comparte un testimonio en línea, no solo fortalece su propia fe, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo, creando una red de apoyo espiritual. Además, el impacto de Carlo va más allá de las paredes de la iglesia, brinda una oportunidad de diálogo sobre temas como la espiritualidad y la religión, desafiando a los jóvenes a explorar y entender sus creencias. Al discutir cuestiones importantes y contemporáneas, pueden conectarse más profundamente con el mensaje del Evangelio. La influencia de Carlo Acutis es, por lo tanto, una invitación para que los jóvenes vivan su fe de manera auténtica, creativa y conectada, recordando que cada acción, por pequeña que sea, puede transformarse en un poderoso testimonio de fe para el mundo. La profunda devoción de Carlo Acutis a la Eucaristía destaca un aspecto central de la espiritualidad cristiana que a menudo es pasado por alto por los jóvenes. Para Carlo, la Eucaristía no era solo un sacramento, sino una verdadera fuente de fuerza y amor, donde encontraba un encuentro personal con Jesucristo. Frecuentemente hablaba sobre cómo la comunión lo llenaba de paz y alegría, demostrando que la Eucaristía tiene el poder de transformar vidas. Esta visión puede inspirar a jóvenes cristianos a reavivar su propia relación con este sacramento fundamental, buscando participar de la misa con regularidad y apertura. La invitación de Carlo para que todos experimenten la Eucaristía es un mensaje relevante, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Muchos jóvenes enfrentan desafíos que pueden hacer que se sientan alejados de la Iglesia, pero la Eucaristía ofrece un refugio seguro y acogedor. A través de la participación activa en el culto, con oración y alabanza, pueden sentir la presencia de Dios de manera palpable. Esta conexión puede ser tan simple como dedicar un momento del día para reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía, o tan impactante como la participación en adoraciones eucarísticas, donde la espiritualidad se vuelve viva y transformadora. La Eucaristía, así, no es solo un ritual, sino una experiencia de vida que puede moldear el corazón y la mente de los jóvenes cristianos. Carlo Acutis es un ejemplo brillante de cómo la devoción a este sacramento puede guiar una vida de fe auténtica y vibrante. Al adoptar esta práctica en sus rutinas, los jóvenes son invitados a redescubrir el valor de la Eucaristía y a hacer de ella una parte central de su espiritualidad, creando una travesía de transformación personal que no solo los beneficia, sino también a aquellos que los rodean. La intercesión de Carlo Acutis se ha convertido en una fuente de esperanza para muchos que buscan la intervención divina en sus vidas. Históricamente, las personas han recurrido a los santos en momentos de necesidad, y la creciente popularidad de Carlo, especialmente entre los jóvenes, resalta su papel como un intercesor poderoso. Testimonios de fe relatan milagros y gracias alcanzadas a través de sus oraciones, mostrando que su influencia trasciende el tiempo y el espacio. Estas historias inspiradoras no solo fortalecen la fe de quienes las comparten, sino que también alientan a otros a invocar su ayuda. Las experiencias relatadas por aquellos que claman por la intercesión de Carlo suelen estar repletas de milagros cotidianos, como curaciones inesperadas o soluciones a problemas que parecían insuperables. Por ejemplo, una joven que enfrentaba dificultades económicas encontró, de manera inesperada, la solución a sus preocupaciones tras rezar pidiendo la ayuda de Carlo. Estos testimonios refuerzan la idea de que la intercesión de los santos es una forma de conexión con la espiritualidad, promoviendo un sentido de comunidad entre quienes comparten estas experiencias.
El simple acto de rezar en nombre de Carlo puede llevar a la transformación no solo del solicitante, sino de toda la comunidad. Además, la intercesión de Carlo Acutis nos recuerda la importancia de la oración en la vida cristiana. Los jóvenes, a menudo atareados y distraídos, pueden beneficiarse enormemente al dedicar tiempo para conectarse con Dios a través de la oración y los santos. Establecer un ritual devocional que incluya la invocación de Carlo puede ser una manera poderosa de profundizar su espiritualidad. Al hacerlo, no solo fortalecen su fe, sino que también se convierten en testigos vivos del impacto que la intercesión puede tener en sus vidas y en la de los demás, promoviendo un ciclo continuo de alabanza y gratitud. Alrededor del mundo, los testimonios de personas que encontraron inspiración en la vida de Carlo Acutis son como pequeñas luces brillando en medio de la oscuridad, mostrando que la fe puede realmente transformar vidas. Estos relatos no son solo historias, son ejemplos palpables de cómo la devoción y el ejemplo de un joven pueden motivar a otros a actuar con bondad y generosidad. En un mundo donde las distracciones son numerosas y las incertidumbres parecen sobrevolar la cabeza de todos, la vida de Carlo resuena profundamente, especialmente entre los jóvenes cristianos. Uno de los relatos más conmovedores es el de Ana, una joven que, en medio de una crisis de fe, comenzó a estudiar la vida de Carlo. Ana siempre se había sentido un poco desorientada, pero al leer sobre la fe inquebrantable de Carlo, que incluso en su juventud enfrentó la vida con determinación y alegría, decidió cambiar. Inspirada por sus experiencias y por la forma en que utilizó la tecnología para compartir el Evangelio, Ana comenzó a involucrarse en su comunidad, organizando grupos de oración y actividades de caridad. Hoy, ella atestigua que estas acciones no solo fortalecieron su propia fe, sino que también ayudaron a muchos otros a redescubrir su amor por Jesucristo. Otro testimonio emocionante proviene de Lucas, un joven que se había alejado de la iglesia. Encontró un libro sobre Carlo en una biblioteca, y intrigado por la historia del computador santo, decidió leer más. Las páginas hablaban sobre cómo Carlo utilizaba la tecnología no solo para divertirse, sino para propagar el mensaje del cristianismo. Lucas comenzó a preguntarse cómo podría usar sus habilidades para hacer lo mismo. Motivado por este nuevo propósito, comenzó a crear contenido en línea que promovía la espiritualidad, alcanzando a jóvenes que, como él, estaban perdidos. Él comparte que, al hacer esto, su propia fe se revitalizó y su vida se llenó de significado. Estas historias nos recuerdan que la transformación no tiene que ser un proceso solemne y difícil, puede, de hecho, ser un viaje lleno de alegría y pequeñas victorias. Cada testimonio de vida transformada es como una gota que, al ser lanzada en un lago sereno, crea ondas que se propagan, tocando e inspirando a otros. La belleza del ejemplo de Carlo Acutis radica en su simplicidad, un joven que vivió su fe intensamente, mostrándonos a todos que, independientemente de las circunstancias, siempre hay espacio para la bondad, la generosidad y la acción transformadora. Y así, continuamos buscando y viviendo el mensaje de amor y fe que nos dejó, con la certeza de que cada pequeña acción puede tener un impacto eterno.